Bueno, eh, vamos a ver ahora el tema de diseño de aducciones. El transporte de agua depende del tipo de agua que se transporta y de las condiciones hidráulicas en que se realiza dicho transporte. Entonces yo puedo tener agua cruda o agua tratada. Si tengo agua cruda, quiere decir que sería un diseño de una aducción. Si es agua tratada, estaría diseñando una conducción. Realmente es un tema más de cómo emplear los términos, pero el diseño es básicamente el mismo. Entonces, de la aducción yo voy a pasar a la planta de tratamiento. ¿Sí? Estas tuberías o estas aducciones se pueden hacer a flujo libre, los cuales son como ejemplo canales abiertos o cerrados o estructuras prefabricadas, o también se podría trabajar a presión por gravedad o por bombeo mediante tuberías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es a flujo libre? Que la superficie del fluido está sometido solamente a la presión atmosférica. ¿Sí? Las aducciones, dependiendo del tipo, va a tener sus ventajas y desventajas. Es preferible no realizar el transporte de agua en canales abiertos, teniendo en cuenta que en los canales abiertos puede haber otras fuentes de contaminación, como puede ser eh, animales, pueden también estar algunos cultivos y pueden llegar hasta mi aducción. Si es por un canal abierto, pueden llegar algún tipo de contaminantes, pesticidas o algún otro tipo. Entonces, hay que mirar esas ventajas y desventajas desde el punto de vista económico, técnico y de mantenimiento. Esos conductos cerrados a superficie libre, es decir, a flujo libre, pueden ser prefabricados o construidos en situ. El método de cálculo es similar y solamente es diferente en cuanto a recomendaciones de velocidad y de las pérdidas. Los conductos prefabricados generalmente eran en tubería de grés, cemento, PVC. Hoy día ya tenemos una gran variedad de materiales, los cuales podemos utilizar GRP, hierro dúctil, que ya vienen en grandes diámetros. Anteriormente era muy difícil conseguir un tubo que viniera en diámetros muy grandes, ya superiores a 1 metro. Entonces, estas tuberías de grés y de cemento se fabricaban hasta casi 91 centímetros de diámetro y la unión se hacía por medio de mortero, un mortero 1-2 o un anillo de caucho. Cada unión de estas es una probabilidad de fuga y una probabilidad de que me entre una sustancia o un líquido o un fluido no deseable dentro de la tubería. Las tuberías, aquí en esta gráfica se puede ver la lámina de agua y el diámetro de la tubería. Nosotros para este tipo de cálculos, lo que vamos a hacer, vamos a calcular la tubería a flujo lleno y vamos a relacionarla mediante una tabla con como si estuviera trabajando una relación, como si estuviera trabajando a flujo, entre flujo lleno y el de diseño como tal. La metodología de cálculo que vamos a realizar en nuestro curso va a ser mediante el modelo de Manning, en el cual tenemos esta fórmula donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, A es el área de la sección del flujo en metros cuadrados, R es el radio hidráulico, S es la pendiente de la línea de energía y N es el coeficiente de rugosidad de Manning. El radio hidráulico, que es igual al área sobre el perímetro mojado, si hacemos esta
este cálculo nos daría que el radio hidráulico sería de cuartos, ¿sí? Los coeficientes de rugosidades saben que depende del material de la tubería. Hay materiales con un mayor coeficiente de rugosidad, por ejemplo el asbesto, el concreto, comparados por ejemplo con el plástico, que tiene un coeficiente de rugosidad mucho menor. Entonces, con esta, reemplazando en la fórmula el caudal, me quedaría esta expresión, y despejando el diámetro de la tubería me queda esta, ¿sí? Donde ya el caudal lo tengo, el coeficiente de rugosidad lo tengo, la pendiente también podría tenerla, y podría calcular el diámetro de mi aducción. En las tablas me aparece Q sub 0, B sub 0, que es el caudal a tubo lleno, la velocidad a tubo lleno. Para poder calcular la velocidad real, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica y la lámina de agua, debo tener estos dos componentes, ¿sí? El diámetro mínimo en estas tuberías es de 4 pulgadas, la velocidad mínima de 0.6. La máxima depende del material, para este caso grés 5 metros por segundo y concreto 4 metros por segundo. Esta es la tabla donde yo calculo mi relación entre el caudal a tubo lleno y el caudal de diseño. Y entro en la tabla con esa relación, y con esa puedo calcular la relación de la velocidad real y la velocidad de diseño, la lámina de agua y el diámetro, el radio hidráulico a tubo lleno y el radio hidráulico de diseño. Y también la relación entre la profundidad hidráulica y el diámetro de la tubería. ¿Sí? Para este tipo de tubería debo tener un esfuerzo cortante mínimo, teniendo en cuenta de que es una aducción y que muy probablemente viene de un río, el cual debe tener algún material que se puede sedimentar en mi transporte. Entonces debo tener un esfuerzo cortante mínimo, en el cual está dado por la fórmula de que tau es igual a gamma, es decir, el peso específico del agua, por el radio hidráulico por la pendiente del canal, ¿sí? Esta fórmula sale de me imagino que en hidráulica lo vieron, de una sumatoria de fuerzas, en la cual está el peso del fluido por el seno. También se encuentran otros términos como son la longitud y el perímetro, ¿sí? Entonces, en última, si nosotros hacemos la sumatoria de esas fuerzas, nos queda que tau es igual a esta expresión. Bueno, y para el esfuerzos cortantes mínimos depende también de qué tipo de agua tengo. Si es un agua clara, y depende del diámetro del D75, ¿sí? Dependiendo de eso voy a tener unos esfuerzos cortantes críticos dados en newton por metro cuadrado. Por el contrario, si yo tengo un suelo cohesivo, ¿sí?, entonces voy a tener otro tipo de esfuerzos cortantes críticos dados en la tabla esta, ¿sí? Aquí nos dan unas recomendaciones que en caso de que existan curvas en los canales de aducción, debe hacerse corrección en el valor del esfuerzo cortante, ¿ya? Dependiendo de 0.9, de 0.35 o de 0.6, dependiendo de qué tan accidentado es mi terreno. Aquí hay unas pérdidas también por la filtración que ya hoy día pues casi no se tienen en cuenta, debido a que ya se presentan unos materiales con mejores uniones para que no haya este tipo de problemas. El periodo de diseño, nuevamente, no aplica el nivel de complejidad. Ya sabemos que todos nuestros componentes del sistema conductor van a ser diseñados a 25 años. No se les olvide, 25 años. ¿Sí? El caudal de diseño, realmente esto ya no aplica, pero sí
¿Con qué diseñamos nuestras aducciones? Con el caudal máximo diario. Ya depende si estoy en una... hay alguna diferencia entre si estoy bombeando en un número de horas al día. Saben que tengo que afectarlo por ese coeficiente, ¿sí? Los coeficientes de rugosidad, pues ahí se muestran nuevamente. Según el RAD 2000, es muy importante que veamos la norma entre RAD 2000 y la resolución 0330 de 2017. Necesito que revisen esta resolución en lo concerniente a aducciones, por favor. También me hablan de las deflexiones máximas en tubería. Dependiendo del diámetro, voy a tener deflexiones. Yo hay cambios de dirección que los puedo hacer sin necesidad de poner un codo, por ejemplo, sino que la misma tubería me puede dar ciertos grados de deflexión. Entonces aquí nos muestran cuáles son los grados o esas deflexiones máximas en las tuberías dependiendo del diámetro. Ahora viene un ejemplo que está en el libro. Necesito que lo observen, lo miren, lo estudien y necesito que lo resuelvan. Es muy fácil. Realmente miren que inicialmente en el libro lo que hacen es calcular la pendiente con las cotas que tengo aquí. Con esa pendiente ya podría hallar el diámetro con la fórmula. Ese diámetro que me da debo aproximarlo al diámetro comercial mayor y luego nuevamente hago el cálculo con la ecuación de Manning del caudal a tubo lleno. Con ese caudal a tubo lleno calculo la velocidad a tubo lleno y con eso también puedo calcular el radio hidráulico a tubo lleno con el área del tubo y el perímetro mojado. Con este caudal que ya tengo a tubo lleno lo relaciono con mi caudal de diseño y eso me da un número con el cual voy a entrar en la tabla que les mostré anteriormente y de ahí saco las relaciones entre la velocidad real y la velocidad a tubo lleno, la lámina de agua y el diámetro y el radio hidráulico a tubo lleno y el radio hidráulico real. Entonces con eso ya podría tener casi todos los datos y también el esfuerzo cortante. Ya tengo el peso específico del agua, tengo el radio hidráulico y tengo la pendiente. Y eso lo compararía con los esfuerzos cortantes máximos y mínimos. Básicamente, eso es. Entonces quiero que miren el ejemplo, por favor. Y cualquier duda, estamos en línea por el WhatsApp. Necesito que esas preguntas o dudas que tengan sean de forma ordenada. Voy a tratar de contestarles de 10 a 12 las preguntas y tratemos de colaborar lo que más podamos. Muchas gracias por su atención y espero que vayamos por buen camino. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, por favor me la manifiestan. Si es alguna sugerencia, idealmente sería por privado. Las dudas sí las podemos manifestar en el grupo. Y como les dije por el chat, esto debe ser un esfuerzo de todos, una mayor responsabilidad. Debemos estudiar más. Bueno, que pues sigamos pasando un resto de día feliz y cuídense mucho, no vayan a